Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y estamos en el programa 35 del martes 17 de diciembre de 2019. Hoy hablamos con Ramón Pérez de Ayala sobre conejos. Ramón es coordinador de grandes carnívoros en WWF y vamos a hablar sobre conejos que están en peligro de extinción. O sea, por lo que hemos visto en las noticias. Así que nada, nos hemos traído al mejor. Yo creo que nos hemos traído a la mejor persona que nos puede hablar de esto. Pero bueno, pues sí. ahora ya hablamos con él. Así que primero, Enoc, como siempre y es tradicional, ¿qué tal tu semana? Pues muy bien, muy bien. Aquí terminando mis proyectos de consultoría ambiental, intentando terminar evaluación de impacto antes de Navidades para no llevarme trabajo ahí para la cena de Navidad, que eso es un rollo. Y nada, el viernes en la COP25, otra vez estuve por allí todo el día y nada, hablando con futuros integrantes de la red de podcast. Ya estuvimos ahí cerrando algunas cositas y bueno, muy interesante. Sí, no, y incluso con algunos colaboradores. Gente que ha pasado por Sí, por estos micros también estuviste hablando con ellos y bueno. sí, cosas muy interesantes. ¿Y tú qué tal, Juan? ¿Cómo ha Pues ido? nada, se espera bonito el año que viene. Pues yo bien, lo mismo, intentando cerrar proyectos para irme a ver a la familia sin nada, pero yo imposible. O sea, no. O sea, de hecho, lo que pasa es que lo voy a posponer para enero. Es que no puedo y me han entrado además preparar un presupuesto ahora para otra web potente, para una fundación. No me Muy da. interesante. O sea, no me da. Ya diré si sale ese proyecto, porque lo veo muy, muy chulo. Y red de podcast. Estamos ahí con nuestra red. Le he dedicado de nuevo, tú también le has dedicado tiempo, no lo dices nunca, Sí, lo digo siempre, efectivamente. a generar la red de podcast esta que estamos creando. Que bueno, queremos salir para principio de año y lleva mucho curro y Sí, queremos hacer algo qué bien, tal. así que igual, bueno, que vamos avanzando, despacio vamos avanzando. Y nada, y en COPE, ya sabéis que colaboro, alguna vez lo digo, colaboro en COPE Campo de Gibraltar, pues he hablado del tema que voy a hablar hoy, he hablado de conejos. He hablado de conejos Muy bien, muy y bien. de esta noticia, sí. Igual seguro que si hubiera hablado después de la entrevista de hoy, pues hubiera sido mejor, pero bueno, he hablado. Bueno, al final Scope son 7 minutitos y ahí dices generalidades porque al final no puedes profundizar tanto como en un podcast. Pero bueno, siempre a mí me gusta hablar en radio, ¿no? Es otro oyente distinto. Efectivamente. Y pues nada, sin más nos vamos con el invitado. Vamos allá. Pues como ya os he comentado, hoy tenemos de invitado a Ramón Pérez de Ayala, coordinador de grandes carnívoros en WWF y de su presa, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de conejo. Buenas, Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como siempre digo, ¿no? Preséntate un poquito más quizás de lo que yo he hecho, que yo he sido muy... Ni presentación de Twitter, he sido más escueta aún. Pues eso, soy Ramón Pérez de Ayala, trabajo en WWF en el equipo de especies y yo llevo principalmente todos los grandes carnívoros. Mi trayectoria profesional principalmente ha sido con el lince ibérico, que llevo trabajando casi 20 años con la especie y desde que estoy aquí en los últimos años pues hemos ido abriendo más frentes, nos hemos puesto a trabajar con el lobo y por supuesto nos toca trabajar con el lince. Casi todo el trabajo que se hace sobre el terreno es con el conejo, con lo cual pues llevo también mucho tiempo trabajando con el conejo. Al principio hemos centrado sobre todo el trabajo en que haya más conejo en donde queríamos que hubiese lince, pero últimamente estoy trabajando también un poco en la prevención de daños del conejo, porque la otra cara de la moneda de la especie es que hace polvo algunos cultivos, que supongo hablaremos bastante de esto luego. Ahora entraremos en eso, sí. Pues, Sí. Enoc, vamos con la parte de empleo y para no quitar tiempo. Venga, vamos rapidito. Y aquí ya va sonando la cortinilla de empleo, el sonido de empleo. Y que Enoc nos va a decir rapidísimamente que tenemos esta semana en nuestra web, ya sabéis, trabajenmedioambiente.com. ¿Cuántas ofertas tenemos activas, Enoc? Pues mira, ahora mismo tenemos 138, que como decíamos va para abajo, se nota que están llegando las Navidades ya, que estamos ya a puntito ya, la gente ya no está pensando en empleo, está pensando en cena de empresa. Y tenemos 138 ofertas de empleo público y privado, que ya sabéis que todas están disponibles, al menos una vez a la semana las revisamos y de la primera a la última podéis apuntaros. Y para informar, en Navidades paramos. No hay oferta de Navidad, de Nochebuena a Reyes. No vamos a estar pendientes porque es verdad que la gente tampoco hay oferta de empleo. Entonces
No merece la pena. ¿Y qué Ah, destacamos esta semana? Pues mira, esta semana vamos a destacar que ya hemos hablado muchas veces de los temas de prevención de riesgos laborales, que aunque pueda parecer que no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero la realidad es que las empresas lo suelen juntar y suelen juntar al delegado de prevención de riesgos con el de calidad y con el de medio ambiente, sobre todo las empresas más pequeñas, así que tenemos un montón de ofertas de prevención de riesgos laborales. Yo siempre digo, no es lo más bonito del medio ambiente, pero si necesitas empezar a trabajar ya, hazte un curso de prevención de riesgos laborales y empiezas a trabajar. Genial. Y que busquen en nuestra web donde están las ofertas. Pues como siempre vamos con el invitado a preguntarle por su trayectoria profesional, ¿no? Que vamos a conocer primero a la persona, ¿no? Y luego ya que nos cuente todo lo que nos tiene que contar del conejo. Pues cuéntanos de trayectoria profesional, qué formación tienes, que el trabajo, bueno, ya nos has comentado que llevas 20 años, Ramón, trabajando con Lince, pero bueno, vamos a andar un poquito más, ¿no? En tu trayectoria profesional. ¿Por dónde empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo terminaste en WWF? ¿Cómo fue? Hice en su día ingeniería forestal. Ajá. Y luego, de casualidad, acabé trabajando para Traxa de autónomo, de ayudante de campo en un censo del ministerio. La típica contrata. Pues de suerte, oye, estuve en una reunión familiar de estas de 200 primos terceros y de repente se fueron a ver un vídeo de animales y me fui yo para allá y uno dijo, oye, pues ha salido esta oferta, ¿no te interesará? El marido de una prima tercera mía, ¿sabes? y vamos, tuve una suerte tremenda. En aquella época había algo más de oferta de la que ha habido en los últimos años, pero tampoco era una cosa para tirar cohetes. Allí estuve trabajando haciendo el censo del Lince, estuvimos 5 años. Uh-huh. Luego hubo un parón y me dediqué a otras cosas que no tienen nada que ver. Trabajos verticales mientras tanto, porque también es caro. Hay que comer todos los días. Claro. Y luego recuperé otra vez el trabajo de conservación, digamos, un proyecto de parques nacionales, otra vez más con Traxa y yo autónomo, que era específicamente el seguimiento en una finca en Andújar. Estuvo muy bien porque pasé de ver toda España y estar en todos lados a estar en un sitio y conocer ya hasta qué planta florece en cada momento y según las piedras de cada finca. Estuve allí trabajando 5 años. Volví a tener un parón que me fui a Japón por temas personales allí que no tenía nada que ver. Mi mujer es bailaora y nos fuimos para allá, que tenía ya trabajo. Ostras, qué guapo. Y a la vuelta justo salió la oferta del puesto que tengo actualmente, hace ya casi 8 años. Y aquí me metí. La verdad es que tenía un currículum ya perfecto para el puesto que pedían aquí. Y bueno, y desde que estoy aquí he ido abriendo más frentes, precisamente uno de ellos el conejo. Hace ya 4 años que he ido buscando proyectos específicos del conejo, porque desde que empecé a trabajar llevo oyendo que hace falta una estrategia de gestión del conejo, sí, que hace falta un censo del conejo. Y no se hace. Seguimos sin tenerlo. Tenemos hecha una propuesta de gestión de la especie, de gestión, incluyendo a los agricultores y todos los aspectos de la especie. Lo tenemos ahí apuntado para tratar especie. Que por un lado hay sitios que hay que recuperarlo y por otros controlarlo, pero ya llevamos, pues eso, 4 años buscando proyectos específicos. Genial. Oye, Enoch, ¿has visto lo que decimos siempre? Networking. Se puede hacer networking en una cena familiar, en una comida familiar con tu primo tercero. Sí. Es que es súper importante. Saber Es que lo decimos siempre, a la gente que nos escucha con temas de empleo, siempre decimos la importancia de decir lo que haces allá donde estés. Que nunca Yo eso aquí, por ejemplo, lo defiendo mucho en asistir a congresos que, aunque no lleves nada, al final son contactos, te enteras de lo que están haciendo los demás, ves por dónde están las posibilidades de trabajo. Hablas con la gente, que creo que es muy importante. Aunque sea tomándose una cerveza, no hace falta que sea... Sí, el puente hemos tenido de la Sociedad Española de Conservación y Estudio de Mamíferos. Hemos tenido una reunión y ahí nos juntamos 300 y al final, claro, ya te acabas conociendo y siempre sale algún proyecto o algo interesante. Siempre. Claro. Pues después del resumen, Enoch, nos vamos ya, ¿algo más que preguntarle? ¿Nos vamos ya directamente con el tema a tratar? Venga, pon la cortinilla de actualidad y vamos allá. Vamos a entrar con el tema que vamos a hablar hoy, que va a ser el conejo. ¿Y por qué hablamos de conejos?
bueno, el conejo ya sabéis, esos que están por todos sitios de España, que dicen que son plaga, pues es que la semana pasada nos encontramos una noticia que decía algo así, ¿no? Se resume en que el conejo pasa a ser una especie en peligro por su caída de las poblaciones en España, catalogado así por la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y ha Eso puesto es. al conejo en peligro. Así que hemos dicho, pues tenemos que hablar de conejo. 2 personas alejadas nos apuntaron a la misma persona y dijimos, pues evidentemente hay que hablar con Ramón, porque si 2 personas que no se conocen nos apuntan al mismo, es esta la persona con la que hay que hablar. ¿Qué es esta noticia? ¿Es tan alarmante o es el titular es fidedigno? Parece que sí, ¿no? Parece que sí es así, pero bueno, Sí. acláranos cómo está la situación del conejo ahora mismo. Así Llevamos mucho tiempo preocupados, sobre todo en las zonas de monte, el conejo está desapareciendo prácticamente. Ha habido unas bajadas de la población terribles, y en las zonas que trabajamos con especies protegidas y en las fincas donde se caza normalmente el conejo, la tendencia es terrible. Así como ejemplo, hablando del lince, en el 2011, en Andújar, que es la población gorda y tenemos un seguimiento del conejo, entró la enfermedad, y por eso, como el lince come conejo, pasamos de tener 60 cachorros a tener solo 15. Oh. Y luego los datos que tenemos, los datos que hay de verdad de seguimiento de poblaciones, vayas donde vayas, la mayoría de las poblaciones están sufriendo una regresión tremenda. Lo que pasa es que en los sitios donde se ve, en las cunetas sobre todo de las autopistas o en algunos sitios agrícolas, ¿qué es lo que se ve? Parece que cada vez hay más conejos, pero esos son sitios muy aislados, muy concretos, donde hay unas condiciones idóneas para el conejo. No hay depredadores. Hay una rotonda, por ejemplo, no va a ir un zorro a cazar ahí, y un águila, que sería el ataque aéreo, con el ruido y la molestia de los coches, tampoco se va a meter. Con lo cual, allí tienen protección y comida, porque es un sitio con hierba. Así que están en situaciones idóneas, pero son sitios muy puntuales. Los datos que hay globales van picado. Lo han metido ahí porque hay una regresión de las poblaciones del 70%. Que es una burrada. Es que es una burrada, sí. En los últimos 10 años, solo, además, o sea... Es una pasada. Y has hablado de enfermedad. Sí, la causa principal, sobre todo en los últimos años, son las enfermedades. En estos últimos 10 años, sobre todo la fiebre hemorrágico-vírica, que yo, para que lo entiendan, es un poco, la gente lo explico como se contagia tan fácil como la gripe, pero tiene unos efectos parecidos al ébola. Los animales se les destroza por dentro y tienen hemorragias internas y acaban sangrando por la nariz. Prácticamente no ves nada, y en 3 días que coge la enfermedad el conejo, de repente ves un bicho normal por el campo, empiezan a darles espasmos y se queda seco. Y ya cuando lo abres está hecho trizas por dentro. Y encima en el 2011 o así, que ya empezaban a convivir con la enfermedad, digamos, ya que fuese menos agresiva, el virus mutó y ha habido una cepa nueva aún más agresiva. Y entra prácticamente todos los años, y donde entra mata, tiene unas tasas de mortalidad en torno al 70%, con lo cual, pues donde hay mucho conejo sobreviven, pero las zonas donde hay unas densidades intermedias van desapareciendo, y cada vez el parche ese con mucho conejo va siendo más pequeño. Sí, y al ser una enfermedad vírica, ya por entrar un poquito, porque nosotros las preguntas las tenemos, pero luego al final somos anárquicos, vamos un poco donde nos va llevando la conversación. Es verdad, esto es así, donde nos va llevando la conversación. Entonces, ya que entramos en el tema de la enfermedad, el que haya densidades de conejos altas, por ejemplo, en los sitios de que son plaga, o que se dice que son plagas, no les afectan más ahí, porque por lo que estás diciendo parece que les afectan más donde no hay mucho conejo, donde hay mucho, porque parece que estas enfermedades que se dispersan o sea, que se contagian tan rápido, parece que donde hay altas densidades se van a contagiar más, ¿no? Por lo que nos estás comentando parece que no, o sea, parece que las poblaciones muy densas... El tema de la densidad puede influir en la velocidad del contagio, por un lado, pero por los datos que hemos visto, o sea, entran tan rápido estas enfermedades. Hay un estudio por ahí que, bueno, la anterior, que es la mixomatosis, se sabe que fue un médico la que le introdujo en Europa, porque los conejos le estaban comiendo el huerto, se la inoculó a los conejos, y en cuestión de menos de un año había llegado a Andalucía desde Francia.
Ostras. Eso de decir, porque era de Francia, ¿no? Salió en Sí, Francia. era un médico francés, sí. Y ahora con la neumonía esta nueva, la fiebre hemorrágico-vírica nueva, han hecho un estudio de dónde han ido apareciendo los casos y ha sido como que en 6 meses estaba en todo el mundo. Así que donde podría afectar en la velocidad o la rapidez en que entra la enfermedad, parece que no afecta, pero sin embargo, tener una densidad muy alta lo que hace es que se contagien más rápido entre ellos y hay un periodo cuando están los gazapos todavía lactando, si la madre desarrolla anticuerpos, se lo pasa también a los gazapos. Entonces, hay más probabilidad de que una parte de la población desarrolle anticuerpos, con lo cual, a nivel poblacional, resisten mejor las poblaciones más grandes. Qué bueno, qué Sí. bueno. Qué curioso, es que no sé, por biología parece que es lo contrario, el hacinamiento, poblaciones más altas, pues les afecta más. Sí. Pues, joder, interesante. Y el tema porque claro, también estábamos diciendo, el tema, ya que estamos hablando de la enfermedad, el tema de los carnívoros, grandes carnívoros y no tan grandes carnívoros, pues el zorro y demás, ¿cómo les afecta a la depredación? Porque claro, cuando tiene una enfermedad y que hay carnívoros, normalmente los carnívoros pues están quitando rápidamente animales enfermos o muertos. ¿Cómo les está afectando la caída de... o les afecta o no les afecta que haya mucho carnívoro o no les afecta? Al conejo, dices. Sí. En cuanto a la enfermedad me refiero, en cuanto a que eliminan, se ha estudiado de que eliminan estos enfermos y lo hace más resistentes o no. No lo tenemos muy claro. De los que han desarrollado esta explicación que os he dicho de por qué es mejor en altas densidades, lo que dicen es que precisamente mejor que se queden los bichos enfermos en el campo, porque así se contagia más rápidamente entre ellos. O sea, pasa más rápida la enfermedad, con lo cual es más probable que haya inmunidad. Pero, a ver, no, de cara a la enfermedad no afecta. Además, lo que pasa mucho es que mueren dentro de las madrigueras. Cuando estamos haciendo muestreos de nosotros para intentar detectar la enfermedad, nos cuesta mucho encontrar cadáveres, porque claro, cuando se sienten enfermos se van al lugar seguro y mueren dentro de la madriguera. Así que tampoco... Sí, que tampoco le afecta mucho. Claro. No es fácil detectar esta enfermedad. La otra, la de los ojos, que es la mixomatosis, será un poco más fácil porque salen a beber y están medio ciegos, y como están medio ciegos, pues no se mueven bien y sí que la detectas fácilmente. Pero la neumonía mueren dentro de las madrigueras y no hay manera. Pues claro. A lo que sí afecta es a los depredadores, claro, porque cada vez tienen menos comida. En España el conejo es una especie clave. Predan, bueno, depende de donde mires, pero casi 40 especies comen conejo en España. Y las que son generalistas como el zorro, pues bueno, si el zorro come cualquier cosa y si de repente está en su zona suele comer conejo y hay menos conejo, pues se busca las costillas por otro lado. Pero especies como el lince o el águila imperial, que el 90% de la dieta es conejo, si bajan las poblaciones de conejo, pueden sobrevivir, mantener los territorios, pero la supervivencia, sobre todo de juveniles y cachorros, cae mucho, crían menos, se produce ahí una cadena que cada vez va peor la población. Pues claro, nosotros teníamos que preguntarte también, aparte de la enfermedad, ¿cómo les está afectando los cambios de uso del suelo a la población de conejos? Pero es que parece que casi todo va a ser la enfermedad, por lo que nos estás contando, ¿no? No, el cambio de uso de suelo se afecta mucho, pero quizá la afección ha sido anterior y ahora es más las prácticas agrícolas. El cambio de uso de suelo, el conejo lo que necesita es un hábitat en mosaico, que son zonas con matorral y zonas con pasto cerca. El matorral para protegerse y el pasto para comer. Antes había gente por todos lados y todo el mundo tenía su pequeña parcelita. Y por otro lado siempre existían linderos y como no había tanta mecanización agraria, siempre había algún sitio de refugio por mucho cultivo que hubiese. En los últimos años, entre lo de la concentración parcelaria de la PAC y el abandono rural, lo que tenemos son grandes extensiones agrarias sin una linde en ningún sitio y prácticamente, bueno, hasta los arroyos están arrollados y no tienen vegetación de ribera. Y por otro lado, el monte abandonado con unos jarales o unos matorrales cerrados impenetrables donde no hay una brida de hierba. Con lo cual, el ecotono que le gustaba al conejo se ha visto muy reducido.
y ya se perdieron, aparte de las enfermedades, se perdió mucho hábitat y se ha perdido zonas buenas para el conejo. Y últimamente, como se sigue con estas prácticas agrícolas un poco intensivas, sigue sin haber linderos, encima todos los abonos y todos los fitosanitarios no favorecen nada tampoco al conejo. Es quizás más difuso o menos claro el efecto, pero está ahí. Y ahora que decías, claro, estás hablando de prácticas agropecuarias muy intensivas, y aquí yo creo que enlaza justamente con lo que estábamos diciendo de sitios donde se dice que el conejo es plaga. ¿Cómo cuadra? Porque también hemos visto una noticia esta semana que hablaba de que cómo se cómo se estaban eliminando conejos en Madrid, pese a que estaba en peligro, porque decía que en Madrid había sitios donde era mucha plaga y estaban hablando de utilizar hurones y otro tipo de técnicas. Toda esta eliminación de refugio no le afecta solo al conejo, sino que también desaparecen todos los depredadores. Y entonces el conejo acaba llegando a cualquier lado. Si de repente hay cualquier sitio que le sirve de refugio para hacer las madrigueras, como puede ser el talud de alguna carretera, por ejemplo, o hay en olivares, ¿no? Que incluso el cepellón del olivar viejo, ahí pueden hacer madrigueras, pero claro, no tienen nadie que controle sus poblaciones. De esos casi 40 especies que os he dicho que depredan sobre el conejo, allí no hay ni una. Entonces, los sitios donde encuentran un pequeño refugio, pues claro, hay unos estallidos de población grandísimos. De todas formas, con el tema de las madrigueras, con el tema de las carreteras, vi algunos estudios cuando yo estaba, yo mi tesis doctoral la hice con restauración en entornos de carreteras, con lo cual algo de ahí leí de bibliografía, y algunos estudios había que parecía que las altas densidades en carreteras era algo más de apreciación que realmente es que hubiera esas altísimas densidades en carretera. Lo que pasa es que como se veía tanto, eso son algunas de las cosas que leí, que era más de apreciación visual que realmente que hubiera esas cantidades ingentes de conejos en las carreteras. O sea, que no había muchos más que en linders cercanas que no fueran de carretera. Es una zona que es muy visual y muy evidente, y siempre tenemos un sesgo a lo que se ve. Era más el sesgo visual que realmente lo que los números decían. Nosotros, como hacemos repoblaciones de conejo en algunos sitios, muchas veces está huroneando en los taludes de las carreteras y te sorprende con todos los agujeros que hay, la cantidad de caminos que hay. Luego hay muchas veces que no sacas prácticamente nada a la hora de huronear. Sí. Y en otras zonas, en medio del olivar, de que hay alguna madriguera, pues resulta que sacan muchísimo más. Entonces, siempre parece que hay mucho más de lo que luego realmente hay. Ahora, precisamente, en enero empezamos un proyecto que es de prevención de daños, para intentar mejorar la producción agrícola reduciendo los daños, y vamos a probar varios métodos, y una de las primeras cosas que queremos mirar es si hay una relación directa entre la densidad de conejos que hay y los daños que se producen, porque a lo mejor resulta que son 4 conejos que la están liando parda y tampoco es que sea una explosión. Sí, hombre, es que si se ponen a comer y están ahí a hecho, pues igual realmente no es que haya una explosión demográfica de AUPA, que al final pasa un poco con el lobo, que de repente hay una manada que se encarnizan con una explotación concreta y a esa explotación le hacen polvo, pero es porque esos han aprendido a hacer algo. No es que haya una densidad muy grande de la especie, sino que... Sí, que esos en concreto han aprendido esos en concreto, sí. Y el proyecto este que nos comentas, porque otro de los proyectos que habéis llevado desde WWF es el proyecto SOS Conejo, ¿no? Que creo que está acabado ya o ha renovado. Sí, finalizó. Y ahí llegasteis a un acuerdo, que es lo que me llamó la atención, entre ONGs ecologistas, como podéis ser vosotros, agrarias y de cazadores, que poner de acuerdo a esos tres entes... De hecho, me resultó sorprendentemente fácil. No me esperaba muchas más reticencias. Con el sector cinegético creía que a priori que iba a ser más fácil, porque en este caso tenemos un objetivo común de que ambos queremos que haya, aunque sea por razones distintas, pero ambos colectivos queremos que haya más conejo. Preveía quizá peleas con el tema del control de depredadores,
pero bueno, llegamos a un acuerdo rápido, sobre todo porque había un 90% de cosas. Fueron más correcciones que no me había expresado adecuadamente en términos cinegéticos que de fondo. Y con los agricultores, como hay un bloque específico de prevención de daños, pues tampoco tenía por qué haber peleas. Luego el problema ha sido a la hora de las administraciones. Lo hemos presentado al ministerio y cuando nos hemos juntado con las diferentes administraciones, las administraciones regionales, unas cuantas se pusieron de uñas con que se metiese el gobierno central a opinar y a decirles lo que tenían que hacer. Ahora, quizá lo bueno de esta declaración de la UICN es que toca un poco más de fuerza para presionar políticamente que retomemos esta estrategia. Uy, parece que se ha ido un poquito, pero creo que se ha entendido bien. Sí, yo creo que decías eso, que la estrategia de la UICN, que esta catalogación nos va a servir para apretar, porque es verdad que aquello se quedó ahí y no ha hecho nada nadie, ¿no? Ningún gobierno ha tomado ninguna medida. No. Y es una lástima eso, de tener todos los stakeholders de acuerdo y no tomar cartas en el las asunto. Cosas hechas y no... Bueno, a todos, y Portugal, que está el Ministerio ICNF, que es el Ministerio de Medio Ambiente de Portugal, está también muy por la labor y también han hecho una estrategia y estamos muy por hacer una estrategia ibérica ya, porque en este caso en concreto, pero vamos, en general deberían de ser todo estrategias ibéricas. La problemática es la misma, las soluciones son las mismas y trabajamos muy bien en conjunto en el tema. Sí, a los conejos les da igual la frontera. Es que les da igual la frontera. por otro. Una vez estaba yo muestreando murciélagos y era como, no, es que la caja hay que ponerla aquí porque aquello es Jaén, era Albacete, y era como... Y el murciélago no cruza, o sea, de verdad, aquella zona es mejor y no me dejáis poner allí las cajas para ver. No, pues no, había que ponerla en Albacete porque era de Albacete. Locuras de estas de las fronteras absurdas, ¿no? En conservación. Y hablando ya que has dicho el tema de los cazadores, tenemos unas declaraciones que hiciste tuyas, igual nos dicen, no, yo no dije eso, en 2017, que nos ha llamado la atención, que decías, o sea, el titular de la noticia además ponía tu nombre, Ramón Pérez de Ayala. Si desapareciese la caza, muchos terrenos quedarían abandonados y el monte se cerraría y empobrecería. Sí, lo he dicho yo. Sí, no, ya ves, que a nosotros nos ha gustado, a nosotros nos ha gustado. Y estamos muy de acuerdo. Y estamos muy de acuerdo, ¿vale? Que nosotros, pero claro, ya digo, en este programa, como te hemos dicho antes de empezar, siempre nos cabreamos con alguien, pues esta vuelta nos tocan que se nos cabren los animalistas anticaza, es así, ya está. Al margen de que te parezca bien o mal la caza por temas morales, está claro que hoy por hoy es gran parte del territorio en la península son fincas de caza donde el único ingreso que tienen es la caza y la única manera de poder gestionar esos territorios es mediante los ingresos por la caza. En el momento que desaparezcan esos ingresos, allí no va a hacer nadie nada y se va a convertir en un monte cerrado donde habrá jabalíes, básicamente, nada más. En concreto, para el conejo hace falta gestión, por lo que he dicho, hace falta hábitat en mosaico y la única manera es sembrar y desbrozar de vez en cuando y para eso hace falta pues, grandes sumas de dinero porque es caro. Hacen un bien en la gestión. Como todo, es un colectivo muy amplio y hay energúmenos donde hacen barbaridades, como en todas partes. En el mismo mío hay algunos diciendo cosas que para el medio ambiente hay que cogerlas con pinzas. O sea, por supuesto, siempre hay brutos. Sí, siempre hay brutos, ¿no? Pero es verdad que... Pero la práctica, lo que conlleva la gestión cinegética, es imprescindible. Incluso el lince... Y cada vez son menos, ¿eh? Que no digo que tú que eres especialista en temas de lince, incluso el lince se ha conservado en muchas fincas de caza. Es que si no hubiera sido por esa finca, yo no sé el lince cómo estaría actualmente. Sí. Él sobrevivió en un parque nacional donde había una gestión en pos de la conservación y en Andújar, que eran grandes fincas privadas, donde aquí sí hay una crítica para los cazadores porque allí se conservó porque el conejo era una pieza de caza secundaria, con lo cual el lince no era su enemigo, sino el lobo.
En otras zonas donde la principal caza era el conejo, que se hacía un control de depredadores hace años, es verdad, en los 70, un control de depredadores muy intensivo, pues por mucho que se persiguiese al zorro y se diga que el lince era una baja colateral, desaparecieron los linces porque los exterminaron. Sobrevivió en zonas de caza, en cotos privados, pero... De caza mayor. Sí. Ya estas prácticas han cambiado en la mayoría de los sitios. Yo, por ejemplo, en Ciudad Real, que estoy trabajando mucho, cuando empezamos a trabajar en el año 2000, era una práctica bastante habitual el control de depredadores y había cierta animadversión hacia la conservación. Nos costó casi 2 años de trabajo conseguir entrar en algunas fincas y cuando volvimos a trabajar en 2011, el trabajo que nos había llevado 2 años en el 2000, en menos de 2 meses, ya lo habíamos hecho. Las fincas y los forestales estaban acostumbrados a esta nueva manera de trabajar más en colaboración y fue muy rápido. Ya prácticamente no ha habido 3 casos de control de linces muertos por control de depredadores, pero en temas muy puntuales. Ha cambiado. Cuando estás ahí metido parece que no cambia la actitud, pero de repente si te vas de un sitio y vuelves 12 años después, dices, ahí va, sí han cambiado las cosas. Sí han cambiado las cosas, no han cambiado mucho. Parece muy lento cuando estás en el proceso, pero es gratificante ver de repente que sí que cambian las cosas, pese a que no lo veas en tu día a día. Ya llevamos de los últimos 3 programas, los últimos 2, hablando de conejo y el que estuve hablando con Alberto Navarro de Custodia del Territorio, al final hemos acabado en lo mismo, en una gestión público-privada, ¿no?, de las fincas, porque es la manera, yo creo, de conservar especies emblemáticas. Aunque hablemos del conejo, en realidad estamos hablando también de conservación del lince, de águila imperial y de otras muchas especies. Más cosas. Y metiendo a todos los implicados. Al final lo que interesa es sacar la especie y, oye, pues si hay que contar, tienes que contar con los cazadores, tienen que contar con los agricultores y es muy interesante y muy importante. Toda la conservación del lince se ha basado en acuerdos con propietarios y son todas especies cinegéticas y ahí jugamos a 3 bandas, la administración, nosotros, los cazadores también eran parte del proyecto, incluso empresas privadas han participado. Y al final, vamos, son acuerdos de custodia. Nosotros no lo llamábamos así porque empezamos con esto antes de que tuviese nombre, pero llevamos desde el año 2000 firmando acuerdos de custodia con todas las propiedades. Y ahí, gracias a eso, una de las medidas que se hace es justo de conejo. Y hemos ido haciendo muchos experimentos. Yo siempre intento publicarlo luego en revistas de caza, porque al final lo que yo aprenda lo he aprendido gracias a los cazadores y a los que realmente les va a servir de algo es a ellos. Y es que al final, si no les sirven a ellos, yo digo lo mismo, son los que están en el día a día, es que son los que están en el día a día en la gestión de la finca. Sí, entonces, al final tú puedes ponerle muchos ojos encima que cuando no te vean le pegarán un tiro al lince. Sí, es que sí. Y nosotros desde aquí al final podemos hacerlo en 4 fincas, pero no vamos a estar haciéndolo en todo el territorio. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Vale, ¿y qué expectativas hay? Por ir ya dirigiéndonos un poquito hacia el final, ¿qué expectativas hay con el conejo? ¿Se espera que llegar a acuerdos? ¿Se espera que esta catalogación sirva para algo? ¿O eres pesimista? También en cuanto a la enfermedad, parece que éramos pesimistas hace unos años, pero ahora volvemos a ser al revés, optimistas, pero ahora pesimistas otra vez. ¿Cómo ves la situación del conejo? Si en tu entrevista te la hacemos en 2029, ¿qué esperas? ¿Otro 70% de caída de poblaciones ¿O qué tendríamos que hacer para no llegar a esa situación? Pues mira, por un lado, yo creo que haría falta lo de la estrategia ibérica y ahí veo muy poca voluntad política. No está por la labor de coordinar el gobierno central. Es verdad que es una tarea poco agradable, digamos, sobre todo con la oposición que hay por parte de algunas comunidades autónomas, pero me parece imprescindible. Tenemos idea de lo que habría que hacer en algunos sitios. De hecho, estamos trabajando bastante en intentar, con mis compañeros de agricultura, que la PAC sea un poco menos agresiva con el medio ambiente. Sí, de eso, la semana pasada con Alberto Navarro hablando de Custodia del Territorio, terminamos hablando de la PAC, obviamente. Es que al final es la gran amenaza de la conservación en muchos puntos y podría ser una gran oportunidad con cambiar algunas cositas.
Es verdad que se creó por temas de seguridad alimentaria, pero alimenticia, nunca me acuerdo cómo se dice. Pero eso digamos que ya lo tenemos cubierto. Ahora tenemos que intentar ser el ejemplo a seguir de hacer bien las cosas. No solo preocupados por nosotros. Y por otro lado, estamos trabajando, ahí no estoy yo tan directo porque no me toca, pero precisamente con Portugal hay un instituto, se me dio el nombre ahora, espérate, ahora me acuerdo, que están trabajando con el tema de las enfermedades. El problema de trabajar con las enfermedades es que si tú tienes al bicho en la mano, lo vacunas. Pero ¿cómo vacunas una población en el campo? Sobre todo, como todo el que se haya vacunado sabe, luego hay que poner recuerdos para que acaben siendo efectivas, ¿eh? O sea, no ya coger toda la población de una vez. Y tampoco tenemos muy claro si las vacunas, con esto que he dicho que circule el virus, si al final es bueno o malo, que quizás mejor que se contagien entre ellos y se inmunicen solos. Sí, la inmunidad de grupo, ¿no? Que casi que... Sí, la única opción que están investigando es ver si se consigue algún tipo de vacuna oral que se pueda poner en piensos y con alimentación suplementaria ponerla en campo. Y se está investigando por ese lado. Porque ¿No serán los del IREC de Ciudad Real? El IREC estaba metido también, pero es Cibio. Ay, ya me ha salido. Cibio trabaja mucho con el IREC y tienen más parte veterinaria con el conejo. El IREC tiene mucha parte veterinaria, pero están más centrados en jabalí que la parte del conejo. Sí, bueno, trabajamos mucho tanto con el IREC como con Cibio. Y están en el proyecto, aparte de este proyecto que os he hablado de prevención de daños, llevo 3 años presentando un live para intentar hacer un censo nacional y también reuniones de trabajo para discutir cada uno de los aspectos e intentar mejorar la gestión. Y no entra en live, ¿no? No hay suerte. Este es horrible porque he pasado la nota de corte. Bueno, por presentar un live lleva una trabajera tremenda. Por eso. Siempre pasamos la nota de corte, pero sin plaza. Ay. No llegamos al dinero y es verdad que es mucho más difícil conseguir puntos porque al no ser una especie catalogada dentro de aunque esté por la UICN, tiene que estar dentro de la directiva Hábitats para que te den más puntos. Es que es lo de siempre. Es que estas tonterías que arrastramos de hace muchos años, de pensar que las cosas conservar el lince es conservar el lince, conservar el águila es el águila, o que los temas de especies invasoras y de especies ingenieras del ecosistema como es el conejo son tan importantes. Y yo iría más. Es que si actúas sobre el conejo, actúas sobre el conejo, sobre el lince, sobre el águila imperial, sobre el búho real, no solo sobre el lince. O sea, que es que es casi más útil, debería puntuar más. Luego encima en una de las críticas que nos hacen cuando presentamos proyectos del lince es que como no hemos solucionado ya lo del conejo. Si te estoy pidiendo una cosa para lo del conejo y no me la das, a ver si os aclaráis, ¿sabes? Por vuestra culpa. Claro. Y claro, lo primero que nos hace falta, porque ahora los agricultores estarán diciendo que están locos los de la UICN, que las explosiones demográficas que hay, pero claro, es su visión sesgada y al final no tenemos datos de eso. Entonces realmente haría falta un censo, un sondeo a un nivel más amplio para conocer la realidad de una manera más amplia y luego lo que os he comentado también, si realmente cuando se producen daños es porque hay explosiones demográficas o es simplemente por prácticas agrícolas o quizá, por ejemplo, que no sé si será así o no, la práctica de no dejar crecer hierba, pues el conejo no tiene que comer y claro, pues va a la corteza de los frutales. Si dejasen el barbecho en verde, que se llama, o incluso cultivasen leguminosas, el conejo no acabaría atacando al fruto. Vamos a probar, no sé si realmente va a ser así o no. No. Pero lo del tema de los barbechos es que es curioso, porque hace unos años, no sé si será así o no, lo digo también para que la gente que nos está escuchando, la PAC, o sea, Europa obligaba a limpiar la zona de barbecho para poder, con foto aérea, poder saber si habían dejado el barbecho o no. O sea, en plan, un hormigonao es lo que quería para poder recibir la subvención, en vez de hacer un barbecho de verdad, que es dejar aquello que crezca libremente, o sea, pero para poder controlar con foto aérea obligaba a labrar, que yo me quedaba cuadro. Ha pasado, en ese sentido, claro, esto no es barbecho.
Ya, sí. Y ahora en la última revisión de la PAC ha habido una cosa que ha ido especialmente mal para el ecosistema mediterráneo, que se han dedicado a sacar la zona de matorral, de no considerar esa zona como pasto. Que en el ecosistema mediterráneo, claro, en verano, lo único que puede comer el ganado son los brotes del matorral, porque no hay nada que lo está resista. seco como el demonio, y eso es pasto, no les entra en la cabeza. Lo cual, si quitas eso, es malísimo para el conejo, por ejemplo, o para todo el ecosistema. Ay, la PAC y los... Claro, esto como me comentaba una profesora en la universidad, decía, cuando yo mandaba los datos de España a un centro europeo donde cogían datos creo que eran de humedales, de montaña, no me acuerdo qué, de humedales, decía que yo tomaba los datos mal. Tuvieron que venir a España a ver que el ecosistema mediterráneo es peculiar. Claro. Claro, es que aquí somos raros. No llueve cuando hace más calor, esas cosas. Estuve el año pasado en Alemania con el tema del lobo y llegué allí, hemos tenido una sequía, y yo veía un pasto verde por la cintura. Y digo, ¿qué sequía ni qué niños muertos? El 15 de mayo en España, no, vamos, está todo más seco. Qué bueno. Claro, es que hay que ajustarlo. Los Es el problema contrario a lo que he dicho antes de las comunidades autónomas. Si tomas toda la decisión desde un sitio central, pues, y no tienes en cuenta las peculiaridades, pues tampoco va bien. Hace falta un balance entre una cosa y otra. Y el tema de las comunidades autónomas, casi ya esto y ya casi vamos a ir cerrando, decías que hay problemas de poner de acuerdo a las comunidades autónomas. Sí. ¿En qué comunidades autónomas especialmente estáis trabajando? Asumo que es Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, ¿no? Sí, sobre todo porque nuestro trabajo con el conejo viene derivado del lince y es donde nos hemos centrado el trabajo. En estas tres. Sí. Vamos a ver, Andalucía has dicho, ¿verdad? Sí, que no te he oído. Andalucía, sí, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, sí. Bueno, y el sur de Portugal, que está siempre metido en el mismo paquete del proyecto. Sí, es como... Y lo que pasa que con el tema de los daños de conejo sí que hemos ampliado un poco el trabajo y Navarra está haciendo un trabajo excelente en la gestión de la especie y queremos copiar un poco lo que están haciendo. Lo bueno de ser una comunidad tan pequeña es que tienen un trabajo muy directo sobre el terreno, la propia administración sobre el terreno y con todos los implicados, y han hecho mesas de negociación para que los cazadores cacen en el momento y en el sitio donde se maximiza el efecto sobre la población para minimizar los daños, y ya saben cuándo se van a producir daños o cuándo es más probable que se produzcan daños dependiendo de las precipitaciones del año. Tienen un trabajo muy fino. Permite, al ser tan pequeños, les permite estar ahí muy encima de las cosas. Joder, pues qué guay, ¿no? De poner ejemplos de cosas bien hechas. Y yo te preguntaba a las comunidades porque, claro, el gobierno central del PSOE, claro, el otro del PP, con el andaluz sobre todo, pues habrá más problemas. Bueno, y con Castilla-La Mancha no sé yo quién se lleva peor. Si el PP con Neto o Paje. A lo mejor Paje con Sánchez se lleva peor que los del PP. Luego depende más de los técnicos y de las ganas que tenga cada uno que del vamos, que de quién esté gobernando realmente. Ya. Va. Pues con tema de conejo, no sé si se te queda algo más en el tintero, o Ramón, algo más que nos quiera decir que veas que se nos ha quedado ahí en el tintero. No, yo creo que le hemos dado así un repaso. Un repaso. Lo único es resaltar, por si acaso nos escuchan cazadores y agricultores, que no creo que esta declaración tenga nada en contra de ninguno de los dos colectivos. Simplemente que nos empuje a que hay que trabajar más con la especie para llegar a acuerdos de gestión, que de hecho, no hay enfrentamiento, creo yo. Creo que es al revés, no solo que no tenga nada que ver, creo que es una oportunidad para cazadores y agricultores. Sí, pero bueno, ya han saltado, he visto en medios de caza, los ecologistas nos van a prohibir cazar. En serio, en ningún lado pone nada en contra de la caza. Bueno, sí, ¿sabes? Bueno. Sí, bueno, yo también, también he visto titulares de ¿veis cómo no hay que cazar? Sí. O sea, a mí ya me han llegado varias consultas de si está protegido, ¿por qué estoy viendo a gente cazar? Digo, primero, esta declaración no implica protección, ¿sabes? Y segundo, la especie es abundante y se puede cazar sin
que sea un problema para... Hombre, igual en algún sitio concreto que esté muy mal, esa población en concreto, sí, pero en esos sitios los propios cazadores ya han dejado de cazar porque se han dado cuenta que Que no mejor hay. dejar recuperar a la población. Así que si Claro. no hay, no se va ni al campo a no hacer nada. Claro. Es que es así. Bueno, por terminar antes de despedirnos, una valoración en 2 minutos. A ver, actualidad y empleo ambiental. 17, esto sale mañana, grabamos el lunes, sale el mañana martes 17. La COP terminó el viernes, terminó el domingo con un acuerdo ahí regulero o bien, no sé bien. Vamos a dar una opinión de una línea a cada uno de lo que nos parece la COP, por lo menos, que llevando esa actualidad, como no vamos a comentar un poquito de la COP. Empezamos, no sé, Enoch, ¿quieres empezar tú? Venga, sí, empiezo, no hay problema. A mí, la verdad, yo estuve allí, estuve el viernes también, estuve la semana pasada y estuve este viernes y bueno, desde el Colegio de Ambientólogos hemos tenido una persona allí las 2 semanas, se tiró la noche del sábado allí al pie del cañón y realmente, bueno, a mí lo que quería comentar es que se está viendo mucho la palabra fracaso y yo creo que a lo mejor no deberíamos centrarnos en ello, ¿vale? Una cosa es que el artículo 6, que era sobre mercados de carbono, no se haya conseguido todo lo que se quería, ¿vale? Y otra cosa es que podamos decir que esto haya sido un fracaso. O sea, yo creo que si todos los líderes del mundo, todos los países se juntan durante 2 semanas para hablar de cambio climático y para decidir cosas, yo creo que eso no puede ser nunca un fracaso, ¿vale? El hecho simplemente de que se haya estado durante estas 2 semanas, en España hemos tenido cambio climático hasta en la sopa. Y yo creo que al menos eso es positivo y yo creo que se van a sacar cosas interesantes, aunque no sea todo lo ambicioso que nos gustaría, por supuesto. Yo sabía yo que te ibas a tirar por ahí, Enoch. Ramón, que lo mismo. Ya nos has dicho que tú no has estado pendiente de la COP, pero bueno, aquí también nos gusta decir que aquí también somos en parte un poco cuñados, hablando de lo que no... Sí, Así opinión que, de cuñado. opinión de total, cuñado vale. sin ningún problema, que seguro que más formada que muchos otros cuñados que opinan la tienes. Bueno, en cierta medida tienes razón. Como mínimo está muy bien que se hable tanto de este tema. Yo, como has dicho, he estado desconectado porque estaba con el mío, que es biodiversidad, y hemos tenido nuestro propio congreso español, que hemos estado allí 4 días reunidos con la biodiversidad. La semana pasada fue, ¿no? La semana pasada, sí, un congreso de la SECEM, que estamos todos los locos de los mamíferos allí reunidos, pensando. Para mí, bueno, el resultado, como siempre, poco ambicioso, pero sí, me cuesta conseguir una estrategia ibérica en la que en principio estamos todos de acuerdo que pretendemos que se alcance a nivel mundial. O sea, conseguir, a poco que se consiga, siempre me parece un avance complicadísimo, con tanta gente y tantos intereses, sobre todo, conseguir algo. Por supuesto, nos hubiese gustado algo más ambicioso y más concreto, sobre todo. El problema muchas veces, además, son los plazos. Yo en mis reuniones, siempre que llegamos a un acuerdo, digo, vale, ¿quién hace qué? Y fechas. Que ese es el problema normalmente. Claro. Sí. Pues Cuando queremos así cosas así muy grandes y no... Hay que concretar. Sí. Pues yo totalmente de acuerdo con vosotros, totalmente de acuerdo. Y creo que el fracaso también viene de las expectativas. Creo que el programa que hicimos de la COP, que fue hace 3 programas con Florent Marsellés y el que fue el eurodiputado verde, nos lo decía, no esperemos grandes anuncios en esta COP. No es una COP de grandes anuncios. No se ha trabajado durante el año, ni era la COP para eso. Ya fue París, ya será Glasgow el año que viene. Esta es una de transición. Como tal, hay cosas que podrían haberse hecho mejor, sí, pero claro, parece que en España es fracaso. ¿Por qué? Porque todo el mundo que no controla se esperaba aquí el acuerdo de Madrid y no, evidentemente no veníamos, los líderes no venían a eso. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros. Habría que haber sido más ambicioso, pero cualquier paso es bueno y como me decía fuera de micro, Enoch y yo comentando esto esta mañana, es preferible un acuerdo no tan bueno en el que estén de acuerdo todos que dejar fuera a Estados Unidos, Brasil, China y Australia, que eran los que ponían problemas. Es que si dejamos a esos fuera del acuerdo... O sea, podemos hacer algo muy ambicioso sin esos 4, no sirve para nada, absolutamente para nada. Con lo cual, bueno,
a última hora se consiguió salvar un acuerdo y creo que, bueno, pues miremoslo bien y estemos pendientes de Glasgow el año que viene. Que creo que va a ser Glasgow, como han dicho. Sí, Glasgow es. Pues yo creo que con esto, Ramón, nos despedimos. Despedimos no el programa, que nosotros ahora terminamos nuestra parte del programa. Ahora terminamos nosotros. Ahora terminamos de grabar nuestras partes, pero nos despedimos de ti. Muchísimas gracias por habernos dado esta hora de tu tiempo para que nos escuche el que está al otro lado del micrófono, al otro lado, sí, el que está con los auriculares puestos en su casa, que es quien escucha podcast. Muchas gracias y seguiremos tu trabajo, que hemos visto que estás ahí también publicando cosas muy interesantes del INCE está muy chulo. Te seguiremos. A ver. Nada, cuando queráis, que temas ahí a barullo. Pues seguro que seguimos hablando y en el futuro haremos otros temas, ya sea en este podcast o en otros, que tenemos más proyectos. Seguro que hacemos cosas interesantes. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y así, sin avisarte, Nina Enoch, he metido ya la parte de comunidad sin decirte ni que metía comunidad ni nada, pero bueno, ya nos hemos despedido de Ramón, la verdad que muy interesante. Muy interesante. Y, muy chulo. Y nada, vamos con las partes que nos quedan rápido, que tenemos 10 minutitos para acabar todo. Pues nada, bueno, en Telegram estamos teniendo... Vamos con la comunidad, venga. Telegram hemos tenido unos debates muy chulos, no solo sobre los podcasts, sino que, claro, al final somos gente que nos gusta el medio ambiente y se están tocando muchos temas y muy, muy interesantes. Así que nada, el que quiera que vaya a Telegram, Actualidad de Empleo Ambiental, y que se una, que está muy chulo. Sí. Más cosas de la comunidad. No sé si meterlo como comunidad o no. Sí, esto es un poco raro, ¿no? Porque ya empezamos con negociaciones para el año que viene, estamos con las de la red de podcast y también, bueno, con este podcast también estamos viendo cómo hacer mejoras y cómo hacer cambios y hemos estado viendo para tener patrocinador para el año que viene. No vamos a decir quién, porque estamos todavía en negociación. Claro, esto es como los contratos de los futbolistas. Pero posiblemente tengamos patrocinador. Bueno, ya veremos cómo, ¿no? Pero bueno, esto... Sí, estas cosas ya... Posiblemente el siguiente programa, si todo va bien, que será dentro de un mes cuando volvamos, igual ya tenemos patrocinador. Pues venga, esto está bien, ¿no? Porque al final nos da posibilidades de seguir creciendo, de seguir mejorando y que bueno. Y de invertir. Exactamente, y sobre todo invertir. A ver, evidentemente no nos vamos a ganar la vida con lo que nos dé patrocinador, pero nos va a servir mucho para invertir y para mejorar la calidad del podcast, el alcance y demás. O sea que... Eso es. Que bien. Y nada más, no hay nada más de comunidad, ¿no? No tenemos nada que nos hayan dicho... Tenemos mucho, pero claro, si nos metemos en todo nos vamos a quedar nos quedamos hasta la semana que viene, así que nada, venga. Que se metan al Telegram y que... Al Telegram, sí, verdad, porque ahí todo es por ahí, así que podéis entrar al Telegram y ahí lo tenéis. Actualidad y Empleo Ambiental se llaman y ahí está nuestro grupo. Venga, pues vamos entonces con el networking. Y el networking, a ver, ¿qué hay de agenda? Bueno, ya hemos dicho el networking hoy, ya hemos comentado en el programa. Hemos hablado, sí, una reunión voy a hablar de familia con primos terceros, el marido de tu prima te puede ofrecer un contrato que termina trabajando años después en WWF con Lince, gracias al marido de tu prima, la del pueblo. No desperdiciéis las cenas de familia y las comidas de familia, que pueden ser muy interesantes. Sí, aparte de para discutir con tus tíos, que eso siempre está bien, es necesario, por supuesto. y decirle que son unos machistas y esas cosas que están bien, son así. Pues está bien, está guay. También, antes de que el alcohol suba, sobre todo a los tíos, que se emborrachan esas cosas. Yo últimamente bebo poco, entonces no me va a pasar, pero bueno. Pero antes se puede hacer muchos contactos con aprovecharlos bien. Bueno, venga, vamos allá. Bueno, lo primero que quiero decir, Navidad es una época que se presta mucho a actividades de los ayuntamientos, actividades locales. Entonces, en esas actividades también se puede hacer networking y también puede ser muy interesante.
Yo lo digo por lo que yo conozco en Ciudad Real. Nosotros preparamos bastantes actividades con esta excusa, Navidades Sostenibles, que se llama, y un montón de actividades que se pueden aprovechar y que son muy interesantes. Y igual que en Ciudad Real, seguro que en vuestra ciudad las hay. Así que también eso es networking y se puede aprovechar. Más, una charla que he visto muy interesante el 18 de diciembre, Mar Menor Colapsado, en Murcia, para que no sean todas las actividades en Madrid, hombre, que si no siempre terminamos. Otra chula, 20 de diciembre, jornada de APIA en Madrid, de valoración de los resultados de la COP25, ¿vale? También puede ser muy interesante. Y no voy a repetir más, me voy a ir más adelante para una del 26 a 28 de febrero, la conferencia del Basque Ecodesign Meeting en Bilbao, que también tiene muy buena pinta. Pues nada. Y yo creo que, bueno, que con esto suficiente. Con esto de agenda, hay mucha agenda, pero bueno, ya sabéis, si tenéis un evento que organizáis, mandárnoslo, que lo comentaremos. A no ser que le demos un cambio, que es verdad que hay alguna cosita que cambiar y igual esta parte sufre remodelaciones. Ya veremos, a ver. Pero bueno, ya veremos. Recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomendamos esta semana? Pues mira, yo voy a recomendar un podcast de un cambio diferente de temática, un podcast de montañismo que se llama Ecos de Montaña. Ya sabes que yo soy... ¿Es que te gusta a ti eso? Sí, yo soy guía de montaña, de media montaña. Pues nada, un podcast muy chulo, Ecos de Montaña. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué vas a Pues yo voy a recomendar, no voy a recomendar un podcast. Bueno, también, o sea, hombre, escucharlos todo lo que voy a recomendar. Voy a recomendar un programa. Y además por la temática. Y voy a lanzar una pregunta. Voy a recomendar el programa de esta semana pasada, no sé el día que salió, pues saldría sobre el 10 de más o menos, de Promo Podcast. Promo Podcast es un podcast de podcasting y me pareció súper interesante porque hablan muchos podcasters famosos. Es un programa que elige Emilio Cano, Emilcar, y le pregunta a muchos podcasters cuál es la duración de un podcast. ¿Cuál debe de ser la duración de un podcast? Entonces, me parece súper interesante. Y aparte, quiero que nos digáis vuestra opinión. Si llegáis aquí y tenéis, mandárnoslo por ejemplo, o a trabajemedioambiente.com/contacto o a reddepodcast.com/contacto, que ahí para nuestro otro podcast nos puede venir muy bien, ¿no? Ese feedback. ¿Qué opináis? Escuchad el programa y luego nos dais vuestra opinión de cuál es la duración de un podcast, o directamente, aunque no lo escuchéis, ¿cómo os gustan a vosotros los podcasts? ¿Cortitos, largos, semanales, diarios? Vale, y no me vale. A mí me gusta todo. Vale, muy bien, sí. Pero al final, ¿qué te gusta más, no? ¿Y cuál es el primer formato que dices? Hay gente que le pueden gustar. A mí, mensuales y de 8 horas. Pues ya está, pues dilo también. El programa de Promo Podcast es salió el día 11. 11, el día 11 de el 10, es que no lo tenía que apuntado. Pues Promo Podcast, que está muy bien todos, yo gusta el podcasting, pero este en concreto creo que está interesante, está curioso, en media horita y está interesante, curioso. Pues sí, está muy bien. Y bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos ya. Sí, además nos vamos de vacaciones. Nos vamos. Nos vamos de vacaciones. Volvemos el 14 de enero, ¿no? Hemos dicho que el 14 de enero. El martes 14 de enero volvemos el siguiente programa del podcast. Pues nada, hasta el martes 14 de enero. Recuerda que puedes encontrarnos hasta ese día en todas las plataformas, iVoox, Spreaker, Spotify, donde escucháis podcast, y os podéis poner al día, que muchas veces me han dicho gente, es que tenéis programas muy largos, es que, pues ya está, pues mira, tenéis un mes para poneros al día de todos los programas que hemos estado diciendo, que todos son interesantes, no podría decir cuál más o cuál menos, todos son interesantes, poneros al día, que tenéis un mes, porque el año que viene va a venir con mucho podcasting, ¿no, Enoch? Sí, creo que sí, que va a ser muy interesante el año que viene para el podcasting. Por lo menos para nosotros. Para nosotros. Pues nada, os esperamos el año que viene en Actualidad y Empleo Ambiental, y durante toda la semana, y solo la semana, que luego paramos, en trabajamedioambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós.